Cuando escribimos, a diferencia de cuando pronunciamos nuestros textos oralmente, solemos tener algunos conflictos respecto a la forma de escribir algunas palabras o secuencias. Dudamos entre escribir separado, junto, con tilde o sin ella. En esta sesión vamos a abordar una secuencia algo problemática, les vamos a compartir algunas pautas para su correcta escritura y además, esto para los postulantes, vamos a enseñarles algunas técnicas para reconocer la forma pertinente en exámenes de admisión. Mi nombre es César Lima y este es un video para Modo Pizarra. Bienvenido. La grafía porque, cuando se escribe junto y sin tilde, es una conjunción causal y se utiliza en oraciones compuestas. Esto es, en oraciones que tienen dos o más verbos. Veamos unos ejemplos. En esta primera oración, por ejemplo, vemos que tenemos los verbos regresó y había olvidado. En la segunda, enojaba y escuchaba. Y en la tercera, quieres y voy. Cada verbo es el núcleo de una proposición, por lo tanto, en estas tres oraciones, cada una tiene dos proposiciones. En la primera oración, regresó a su casa sería la proposición principal. Y la segunda proposición empezaría acá y va hasta el final. Notemos que en esa segunda proposición el porque lo está encabezando. ¿Por qué? Porque es una causa. Notemos que regresó a su casa. ¿Por qué regresó a su casa? Porque había olvidado sus llaves. Entonces la segunda proposición es la causa de la primera proposición. Lo mismo pasa acá. A veces se enojaba. ¿Por qué se enojaba? Porque yo escuchaba música latina. Entonces, nuevamente, la conjunción porque la estamos utilizando para encabezar una proposición que es la causa de la otra proposición. Entonces, siempre que tenga esa relación entre dos proposiciones, debo utilizar la conjunción causal, que se escribe junto y sin tilde. También notemos el orden de las oraciones. Aquí se ha decidido escribir primero la proposición principal y luego la proposición subordinada, en cuyo caso es obligatorio el uso de la coma. No obstante, ese orden podría invertirse. Si el orden se invierte, por ejemplo, nos podría resultar esta oración interrogativa. Porque tú quieres llegar temprano, no voy a llegar a maquillarme. La proposición principal sería esta. No voy a llegar a maquillarme porque tú quieres llegar temprano. Entonces, este orden invertido no quita que esta proposición sea la proposición de causa. Y como esta es una conjunción que está encabezando la proposición de causa de la otra proposición, debo escribirlo junto y sin tilde. Entonces, si es que yo estoy con dudas respecto a la escritura, solamente debo fijarme si estoy frente a una relación de dos proposiciones con relación causal. Si ese es el caso, debo escribir la conjunción porque junto, obviamente, y sin tilde. Si es que decido escribir primero la proposición principal, le añado una coma antes de la conjunción. Si es que tú eres postulante, lo más probable es que en tu examen tengas una oración incompleta. Puede tener dos o más espacios en blanco, eso va a depender de la universidad. Cada espacio en blanco debes completarlo con las posibilidades que te da la universidad en el examen. Para este caso, podría ser que te hagan elegir entre porque junto, que es la conjunción causal, y porque separado. ¿Cómo haces tú para reconocer cuál de las dos formas es la correcta? Imaginemos que el espacio en blanco que estás analizando es este, el primero. ¿Ok? Entonces, si tú te percatas que la segunda proposición, esta, es la causa por la que se da la otra, si esta es la causa, entonces obviamente en este espacio en blanco debes escribir la conjunción causal, porque recuerda que la conjunción causal encabeza las proposiciones de causa. Toda esta sería la proposición de causa, por lo tanto la conjunción causal sería la que tú elijas como respuesta. Hay algunas universidades que hacen un poquito más compleja la pregunta. No solamente nos quieren evaluar si es que sabemos si se escribe junto o separado. También añaden la dificultad de la puntuación. Entonces, de repente en alguna alternativa figura la opción en la que el porque está precedido por una coma. Obviamente, si tú te fijas en la oración,
y esta es la causa de la anterior, debes escribir una conjunción causal. Y entre estas dos deberías elegir la opción que tiene la coma, porque la conjunción causal, cuando está redactado en ese orden, cuando las proposiciones están redactadas en ese orden, exige el uso de la coma. Claro, hay otras universidades que no la complican tanto y solamente te piden elegir entre esas dos. Y es más, te añaden una pista, un dato adicional, y dentro de la oración te escriben la coma. Ese es un regalo, es un obsequio. Entonces, claramente la proposición que está después de la coma debe encabezarse con la conjunción causal. Debes marcar esta y estás en la siguiente pregunta. La secuencia por qué está compuesta por dos palabras, la preposición por y el enfático que. Aquí está la clave. Cuando nosotros nos percatamos de que este enfático aparece con otras preposiciones, por ejemplo, ¿con qué te pegó? Entonces nos percatamos de que este que acompaña a la preposición con tiene una mayor fuerza de voz. Otra, ¿para qué sirve? De nuevo, el que tiene mayor fuerza de voz que la preposición que lo acompaña. Finalmente, podríamos citar de qué se queja. De nuevo, en este ejemplo, notamos que el que suena más fuerte que el de, que es la preposición que lo acompaña. Entonces, la línea melódica de estas oraciones sería así. Siempre hay una mayor fuerza de voz en el que. ¿Con qué te pegó? La segunda, ¿para qué sirve? La tercera, ¿de qué se queja? Entonces, cuando ocurre esto de que el que tiene mayor fuerza de voz que la preposición que la acompaña, independientemente de la preposición que sea, debe escribirse separado de la preposición y con tilde. Si vemos en los ejemplos que están aquí presentes, no sabemos por qué problema se está pasando. Ella ya sabe por qué la estoy llamando. Entonces, este que tiene mayor fuerza de voz que la preposición que está acompañándola. Por lo tanto, debe escribirse separada de ella y con tilde. ¿Ok? Esta es la mejor manera de reconocer esta secuencia. Existen algunos estudiantes que asocian esta secuencia a interrogaciones y a exclamaciones. Dicen, siempre que el porque esté dentro de una pregunta o en una exclamación, debo escribirlo separado y con tilde. No obstante, son muchos los casos en exámenes de admisión a diversas universidades, claro, las competitivas, donde aparecen oraciones que tienen la secuencia o la grafía porque dentro de una exclamación y no se escribe separado y con tilde. Incluso encabezando las interrogaciones y no se escribe separado y con tilde. Hay que tener mucho cuidado. No es cierto que cada vez que porque aparezca en medio de una pregunta, encabezando una pregunta o una exclamación, debe escribirse separado y con tilde. Ten mucho cuidado porque hay muchas preguntas donde podrían sorprenderte con estas alternativas. La grafía por qué es un sustantivo y de las 4 formas que estamos viendo hoy día, esta es la más fácil de ser reconocida. Esto porque tenemos a un aliado. Ese aliado es el determinante. Recordemos que los determinantes acompañan a sustantivos. Mi casa, mi es determinante. Los niños, los es determinante. Está al lado del sustantivo niños. 4 personas, 4 está al lado del sustantivo personas, es un determinante. Los determinantes acompañan a sustantivos. Por lo tanto, como por qué es un sustantivo, exige de la presencia de un determinante antes. En las oraciones que tengo acá al frente, puedo notar Joaquín exigía un por qué. Noto que está el determinante artículo antes y está en singular porque por qué, como es un sustantivo, puede estar en singular, el determinante también tiene que estar en singular. La respuesta a sus porqués aquí está en plural, por lo tanto el determinante también tiene que estar en plural y veo que este determinante posesivo sus está en plural y es perfecto. Esa es la justificación para utilizar
el por qué junto y con tilde. Que esté funcionando como sustantivo, y la mejor forma de darme cuenta es que hay un determinante antes que me autoriza, como que me valida la presencia de este por qué. ¿Ok? Es un sustantivo masculino, por lo tanto el determinante artículo que suele acompañarlo es el por qué o los porqués si estuviera en plural. No obstante, algunos estudiantes, sobre todo los postulantes, cuando están frente a una pregunta de estas de tipo oraciones incompletas y están dudando de si debe escribirse este por qué junto y con tilde o de repente el otro por qué que está separado pero que también tiene tilde, entonces les dan opciones por elegir. Lo único que tienen que hacer es fijarse en el determinante que está acá al costado. Si se fijan en el determinante que está acá al costado y está el determinante, entonces se escribe junto y con tilde. Si no está el determinante, lo escribes de la otra manera, se acabó. Es muy sencillo. ¿Ok? Tu aliado es el determinante. Si está la presencia de él, ganaste. Es junto y con tilde. Es el sustantivo. Si no es el caso, es este, el separado y con tilde. Estás dudando entre estos dos. ¿Ok? Algunos postulantes prefieren reemplazar la palabra por qué por la palabra motivo. Entonces, prueban si en la oración se puede completar con la palabra motivo, y si se pudiera reemplazar, entonces marcan la secuencia o la grafía por qué junto y con tilde. No obstante, en algunas oraciones podría eso no cumplir. Por ejemplo, en la segunda oración, la respuesta a sus motivos están en su interior. La oración no tiene lógica. Por lo tanto, en este caso no estaría cumpliendo ese artificio de reemplazarlo. Es un sustantivo, podría tener un sentido recto, el de motivo, pero también podría tener sentidos extendidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de reemplazo. La técnica más eficaz es fijarse si hay un determinante antes, que es lo que valida la presencia del sustantivo. Finalmente, la secuencia porque, que se escribe separado y sin tilde, está compuesta por dos palabras. Por, que es una preposición, y que podría ser una conjunción o un relativo. Veamos los ejemplos. Para el primer caso, nos vamos a percatar de que la preposición por en realidad es una exigencia de la palabra que lo precede. Está ansiosa por, siempre estás ansioso por algo. Apostó por, apuestas por algo. Finalmente, tiene una preferencia por. Este por entonces es una preferencia, perdón, es una exigencia de la palabra que lo precede. Ansiosa por, apostó por, preferencia por. En cambio, el que no pertenece a esta primera oración o proposición principal, sino a una proposición subordinada. Esa proposición subordinada que complementa a la proposición principal. Entonces, si es que yo quiero reconocer fácilmente si se puede escribir o no separado y sin tilde, debo reemplazar todo lo que viene después de por la palabra algo. Ahí está la clave. Si tiene sentido la oración tras el reemplazo, entonces debo escribirlo separado y sin tilde. ¿Está ansiosa por algo? ¿Funciona? Sí, entonces escribirlo separado y sin tilde. ¿Apostó por algo? ¿Funciona? Sí, separado y sin tilde. Tiene una preferencia por algo, separado y sin tilde. Para el segundo caso podríamos utilizar también la técnica del reemplazo. El que ven acá, lo vamos a reemplazar por una de las 4 formas que adquiere el pronombre relativo. A ver, podemos reemplazarlo por el cual, la cual, sus plurales, los cuales y las cuales. Cualquiera de estos 4. Entonces, si es que yo al reemplazar el que por una de estas 4, la oración tiene sentido, entonces debo escribirlo separado y sin tilde. Obviamente, va a depender el reemplazo de la palabra o expresión que lo preceda. En el caso de la primera oración, pese a los maltratos,
Como es los maltratos, entonces lo reemplazaré por los cuales. Pese a los maltratos por los cuales ha pasado, sigue viviendo allí. En la segunda oración, como es las vicisitudes, es femenino, plural, utilizaré las cuales. Digo, las vicisitudes por las cuales atravesó lo traumaron. Entonces, si haces el reemplazo pertinente, digo pertinente porque tiene que concordar en género y número con el precedente, ¿ok? Y funciona y tiene sentido, entonces lo escribes separado y sin tilde. Otra manera es insertar, ya no reemplazar, sino insertar entre el por y el que, ¿ok? Insertar entre el por y el que uno de estos artículos, el, la, los o las. Esta es la segunda forma. Insertar, observen esto, inserto entre el por y el que, el, la, los, las. ¿De qué va a depender? De nuevo va a depender de la frase precedente. Entonces, pese a los maltratos por, como es masculino plural, por los que ha pasado, sigue viviendo allí. Y en la cuarta, las vicisitudes por las que atravesó, por las que atravesó, lo traumaron. Entonces, si es que puedes reemplazar el que por una de estas cuatro, o puedes insertar entre el por y el que uno de estos cuatro artículos, debes escribirlo separado y sin tilde. Estas dos son las maneras más fáciles de reconocer cuando debo escribir separado y sin tilde, cuando el que está funcionando como relativo. Y cuando el que está funcionando como una conjunción, entonces me percato de que todo lo que está después del por se puede reemplazar por la palabra algo. En síntesis, habrán notado que esta cuarta forma es la que tiene, si se quiere, más espinas por desentrañar. Habrán notado que esta cuarta forma tiene un poquito más de complicaciones que las otras. Entonces yo podré reconocer, podré escribir separado y sin tilde cuando tenga una de estas tres características. Si es que puedo reemplazar todo lo que está después del por la palabra algo, esa es la primera. La segunda forma de darme cuenta que voy a escribirlo separado y sin tilde es cuando el que lo puedo reemplazar por una de estas cuatro formas, uno de estos cuatro relativos, el cual, la cual, los cuales, las cuales. Y la tercera forma es cuando puedo insertar uno de estos artículos entre el por y el que. Si cumple una de las tres, debes escribirlo separado y sin tilde. Entonces, lo que hemos hecho es darles pautas para poder diferenciar la escritura correcta de estas cuatro formas. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Ya sabes, si esta vez no ingresas...